De mañana con Monumental. Sí. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en De Mañana con Monumental. Les saluda Natalia Monge y estoy muy contenta porque aquí está la doctora Ligia Chávez con un tema, como siempre, muy interesante del cual nosotros no nos percatamos cuando vamos al supermercado. A ver, ¿quiénes de ustedes se toman el tiempito de, antes de poner un producto en el carrito o en la canasta de compras, leer las etiquetas? Pocas veces, ¿verdad? Algunas veces vamos al súper en carreras o solamente nos da el chance apenas como para cumplir con abastecer los productos que necesitamos en casa. Pero doctora, definitivamente que si nosotros leyéramos un poquito, cositas básicas de las etiquetas, podríamos mejorar muchísimo más nuestros hábitos alimenticios y nuestra salud. Bienvenida. Buenos días, gracias Natalia, muy buenos. Ahí está. Vamos a ver, ya lo aprendí. Muy buenos días Natalia, muy buenos días a todos los estimables oyentes. Este tema de las etiquetas nutricionales se ha estudiado mucho en Costa Rica desde que aparecen los descriptores nutricionales, que son como beneficios sobre algunos alimentos. Es cuando toda la ciencia de la nutrición se pone en escena en una etiqueta. Es algo muy interesante porque a veces uno dice, no entendí nada, ¿verdad? Como muchas señoras le dicen a uno, esa cosa de miligramos que va a estar yo entendiendo nada y eso, ¿verdad? Pero poco a poco, conforme hemos ido avanzando, nos hemos dado cuenta que cada vez somos más vivillos, los ticos no somos tan así, ¿verdad? Sino que estamos leyendo y cuando una persona dice, es que yo tengo la presión alta y ahí vi que tenía sodio. Lo que pasa es que a veces no sabemos interpretar si ese sodio que está ahí es bueno o no. O yo soy diabético y ahí vi que dice azúcar, pero por otro lado dice y es que yo no entiendo, se supone que se dice y no debe tener azúcar, y cuando uno lee dice azúcar, y claro que se vuelve muy complejo. Uno de los trabajos que yo realizo en la consulta de nutrición, que esa es una de las tareas de los pacientes, es que lleven una etiqueta para revisarla. Y no es fácil, pero sí es de gran ayuda para ser un consumidor inteligente. La gente a veces dice, bueno, yo hago galletas en la casa, tengo la receta de mi abuela que yo pongo mantequilla, huevos, harina y las magias, ¿verdad? Los secretos de la abuela, que si ponerle un poco de, por ejemplo, de naranja rallada, que eso le da cierto aroma y cuando se quema usted le ve unas cositas y todos esos secretos. ¿Cómo hacer para que eso que hizo ahí con tanto cariño sea entendible en una etiqueta? Porque si usted llega a una fiesta familiar y usted saca, nadie ve la etiqueta porque no existe. Dice, ¿me das la receta? Claro, ahora te la doy. Lleva huevos, lleva eso y de veras. Así que mezclas primero y empieza ahí algo muy bonito que tiene que ver con lo que uno prepara en la casa. Pero imaginemos que todas las hermanas que están ahí y dicen, no, hagamos un negocio. Es que esto es algo que todo el mundo me pide. Vamos a abrir una ventana en la casa y vamos a registrar el producto. Cuando un producto se registra, ya hay una garantía para el consumidor de calidad. ¿Qué significa? Que si lo hace María, Carla o Juana, siempre va a llevar la misma cantidad de huevos, así es que el colesterol va a ser siempre el mismo, la cantidad de azúcar va a ser la misma, la mezcla se va a preparar de una manera que va a garantizar una calidad. Que no cuando uno llegue a comer dice, mira, se me despedazó, seguro no le pusieron huevo. O dice, hoy se le fue la mano el huevo porque ni lo puedo morder, ¿verdad? O sea, esas cosas no pueden ser. Sino que ahí vamos a garantizar que el producto va a ser siempre de buena calidad. Pero ¿cómo rescatarle ese valor agregado? Porque yo podría ponerme a pensar, ¿será igual coger la naranja y rallarla en esa masa que hice o comprarme un aroma de naranja?
Entonces, ahí es donde vienen los descriptores nutricionales, porque el esfuerzo que yo estoy haciendo por poner algo natural también tiene sus ventajas desde el punto de vista de mercadeo. Y pudiera ser que a mí como consumidora me diga, es que aquí todo era natural y estas galletas me gustan más y se las voy a dar a mis hijos que están pequeños. Esa es la ventaja de aprender a interpretar una etiqueta, porque yo la puedo usar a mi propósito, ¿verdad? Imagínense en el área de galletería, que son un montón de galletas. Es como un paraíso. Un paraíso. Ese pasillo. El paraíso de los adolescentes. Y hay gente adulta que tiene eso de adolescente. Ay, sí, claro que sí. Que las galletas esas son, ¿verdad? Entonces usted se para en un almacén donde hay galletas, están todas las de chocolate, todas las altas en fibra, y la gente dice, uy, las altas en fibra, esas son feillas. Las aburridas. Sí, esas son las aburridas, esa es la cuando estoy a dieta, ¿verdad? Y entonces aquí están las que tienen azúcar, aquí están las de la macrobiótica, algunos le llaman así, las que dicen hechas con azúcar moreno, no tiene químicos porque el azúcar no es blanca, y entonces viene ahí como un cuento más, ¿verdad? Y ahí es donde las personas de más edad dicen, me estarán mintiendo. Doctora, dígame usted si el azúcar morena y el azúcar blanca hay una diferencia desde el punto de vista nutricional. Claro. Y aquí es donde sabemos que desde el punto de vista de calorías es exactamente lo mismo. Desde el punto de vista de aporte de carbohidratos es el mismo. Que pudiera ser que no hayan algunas sustancias que queden en los procesos, ahí es donde se marca la diferencia. Y ahí es donde viene el respeto profundo hacia la individualidad. Porque pudiera ser que a mi mamá le dio cáncer y entonces yo digo, yo voy a tratar en las etiquetas de buscar todo lo que diga que sea natural, porque esto pasa a ser una filosofía de vida. Y entonces esa persona ya se hace habilidosa y entonces va y conoce de ciertos productos que se empiezan a comercializar con esas características. Qué bonito, doctora, y esto es importantísimo lo que usted menciona de, bueno, partir del hecho de la individualidad. Pero bueno, aún sabiendo que cada persona va a tener su propia receta ideal, ¿verdad? De ciertos productos, ¿cuáles serían esos ingredientes que debemos como que prestarles más atención a la hora de leer las etiquetas? Porque a veces vemos que hay personas que no pueden consumir grandes dosis, yo qué sé, de grasas o de carbohidratos. ¿Cuáles serían esos ingredientes que deberíamos de resaltar? Así como si agarráramos un marcador en esa etiqueta y les dijéramos, bueno, vamos a ver calorías, sodio, etcétera. ¿Cuáles serían? Sí, esa pregunta, Natalia, que usted me está haciendo, a veces no sé ni cómo responderla, siendo yo nutricionista. Si yo me paro del lado de la nutrición, entonces ya viene todo el discurso teórico de que, mire, usted tiene colesterol alto, revise los miligramos de colesterol, el colesterol suyo no debe sobrepasar 200 miligramos por día, entonces el pedazo de carne tiene 150, el huevo tiene casi 300 y esas galletas tienen 40. ¿Qué va a quitar? ¿Verdad? Pero cuando yo me paso del lado de yo consumidora, yo tengo que aplicar algo que se llama en nuestra población y en todos los seres humanos fundamental para la vida y el cuidado de la salud, que se llama el sentido común. Claro. Porque el hecho de que una galleta sea alta en fibra y que diga reducida en sodio y cero colesterol y libre de ácidos grasos trans, eso no significa que me voy a comer 10 paquetes. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos que ser coherentes. En términos generales uno puede dar cierta guía práctica, que es como lo que uno a veces necesita, que no tenga ácidos grasos trans. ¿Y qué es eso? Hay que cuidar el corazón, que no me vaya a dar un infarto a largo plazo por estar comiendo galletas. Entonces alguien podría decir, bueno, las galletas que me estoy comiendo dice libre de trans, pero el pan que estoy comprando en la panadería no sabemos, no está etiquetado y no sabemos si está lleno de ácidos grasos trans. Los ácidos grasos trans son estabilizadores de los aceites para evitar enranciamiento, una mayor duración en anaquel, evitar la rancidez, pero ya se sabe que este proceso de hidrogenación aumenta las LDL, que es el colesterol malo, y entonces no es conveniente. Pero si yo digo, bueno, yo como pan de vez en cuando, pero si todos los días me estoy comiendo melcochón, como conozco gente en las oficinas que llegan y al que le toca el melcochón son 5 personas y llegan 5 melcochones, usted dice, ¿quién se come eso? Llegan 5 y no queda ninguno. Y no queda ninguno, Natalia. Cuando usted va a tocar así, las bolsas todavía tienen la forma y dice,
no quedó nada, todos se lo comieron. Entonces ahí sí viene esa preocupación porque en años eso causa problemas de salud. En las personas diabéticas hay algo muy interesante, porque usted va al supermercado y dice, aquí alimentos para diabéticos, pero generalmente la alimentación para diabéticos lo que no tiene es azúcar. Entonces, ¿cómo hace usted para comerse un confite que no tiene azúcar? Le están poniendo más grasa o le están poniendo un almidón modificado. Algo les tienen que estar poniendo porque no es aire, es algo que usted mastica. Entonces ahí es donde uno puede caer en la trampa, como le pasa a muchos los diabéticos, que empiezan a comer confites para diabéticos, postres para diabéticos, todo para diabéticos, y el colesterol no lo para nadie. Y uno dice, ¿qué es esto? El hígado graso y digamos, los problemas o las enfermedades crónicas no se detienen por esas transformaciones que nosotros hacemos. Yo podría decir algo bien interesante con respecto a las etiquetas nutricionales, y es que tenemos la ventaja en Costa Rica de que no todo lo comemos empacado. Porque cuando usted va a la feria del agricultor, a mí me gustaría saber cuántos alimentos tienen etiqueta, porque ni las papas, ni la yuca, ni las verduras, ni las frutas tienen una etiqueta. Cuando hablamos de etiqueta nutricional, estamos hablando de un alimento con ciertas características que está siendo envasado y que yo lo puedo utilizar. Los alimentos procesados son una alternativa para garantizar seguridad alimentaria. Es que no lo podemos negar, porque uno podría decir, bueno, yo me voy a hacer totalmente natural. Si voy a comer pan, como me dice un amigo que estábamos reunidos, dice, me tengo que ir porque dejé el pan creciendo. Y entonces yo al pan lo hago en la casa. Y entró en esa filosofía de vida, ¿verdad? Yo digo, qué complicado, porque uno no tiene todo el tiempo, uno está trabajando. Claro, y entonces sigue siendo para los alimentos procesados una forma de garantía alimentaria, o sea, que de seguridad de que yo no me voy a morir de hambre. Si yo llego a la casa y todo lo que encuentro está crudo y congelado y todo está puesto ahí en una canasta donde están todas las verduras, y yo me quedo viendo así y digo, tengo 15 minutos para comer, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Y claro, esa es nuestra realidad. Sí, recordemos cuando hemos hablado de comida lenta, sí, voy a picar una papa, me dan las 9 de la noche, ya me estoy durmiendo, entonces puede hacer que en el supermercado hay un purecito de papa ya lista, o un puré de papa instantáneo donde yo le puedo agregar leche o agua y rápido puedo tener algo así. Puedo abrir un salmón, un atún o una sardinita, por ejemplo, si es que quiero algo más proteínas. Puedo sacar unas tortillas, partir unos tomates, sacar unas lechugas que ya tengo por ahí. Yo puedo hacer una merienda saludable o una cenita no muy calórica, pero agradable a las 8 de la noche, y me puedo ir a dormir tranquilo, y eso se puede digerir bien. Entonces viene la industria alimentaria a ayudarnos muchísimo, y ahí es donde yo, cuando estoy en el supermercado, voy a elegir el atún que a mí me sirve, la sardina que a mí me sirve, de acuerdo a mis patologías, a lo que yo estoy padeciendo. Y si yo quiero un quesito, pues voy y busco un cottage que no tiene grasa, porque ese va a ser para mí, y los chiquillos pueden comerse el otro que es más grasoso, porque ellos tienen otras condiciones de salud, sobre todo si son niños muy activos. Entonces yo leo una etiqueta y la adapto a mi vida. Y yo puedo decir, voy a buscar digamos, si padezco de estreñimiento y me cuesta ir al baño y quito el enredo, ¿verdad? Entonces yo voy a ir a buscar un pancito que tenga unas semillitas, que generalmente son de más calorías, pero me produce una satisfacción enorme. Aguanto las 2 horas y media sin comer. O sea, si yo desayuno a las 6, a las 9, perfectamente me desayuno una meriendita, pero me supo riquísima esa fibra de ese pancito, y entonces yo voy a escoger ese para mí. Y voy a buscar que tenga menos sodio y que no sea libre de colesterol. Y yo siento que este desayuno realmente me protege. Ahora, cuando uno no encuentra panes libres de grasa, panes libres de colesterol, se hace un gallo pinto, ese no es etiqueta, lo etiqueta la mamá, ¿verdad? Sí. O lo etiqueta uno mismo, pero el gallo pinto sí. Yo a veces le digo a la gente, mire, el arroz nace de la tierra sin grasa. Y los frijoles también. ¿Qué más light que eso? No tiene grasa. Que ese es otro concepto de lo que hay que tener cuidado, la interpretación en las etiquetas de lo que es light o lo que es reducido. Eso es importantísimo, doña Ligia, porque ve que usted está mencionando algo importante con respecto al pan, y las personas que padecen estreñimiento dicen, bueno, voy a buscar algo que tenga fibra. Supongamos que se agotó en el supermercado, o para variar un poco la dinámica, porque ya están empachadillos de ese sabor del pan integral. Entonces hay personas que recurren a comprar la fibra de manera separada. Por ejemplo, las semillas de girasol.
Generalmente se venden en paquetitos, entonces uno las puede agregar, yo que sé, una tostada de pan convencional, que no sea integral, se le pone la mielcita y después se le agregan semillitas de girasol para aportarle fibra. Pero ¿qué pasa con las semillas de girasol? Tienen mucha grasa. Sí, ¿Qué claro, debemos claro. revisar en esa etiqueta? Claro, una semilla tiene un montón de propiedades nutricionales y tiene gran calidad nutricional. Volviendo al cuento del pan, que se acabó lo que estabas mencionando. Ajá. Bueno, se me acabó el pan integral y ahora está uno cero grasa, que algunos dicen no sabe a nada porque uno lo estripa y queda como de nada. Es ¿verdad? como aire. Como aire, ese pancillo, ¿verdad? Pero bueno, sirve para hacer sus dietas y para hacer sus chineos. Entonces, ese pancito, yo le puedo poner frijoles, no necesariamente las semillitas, porque las semillitas también se acaban y también me da pereza. Y a veces la gente dice, ay, comiendo tantas semillas parezco un pájaro, ¿eh? Pero funciona para hay aportarle gente- fibra. Claro, pero es que no necesariamente la fibra tiene que venir de esa manera. Es que hay alimentos por naturaleza que ya tienen su fibra. Claro. Y cuando nosotros descartamos esos grupos de alimentos, entramos en grandes conflictos. Porque yo podría disfrutar de una galleta sin fibra siempre y cuando me esté comiendo la fibra de otros alimentos. Perfecto. Es que es cuando hacemos el desbalance tan grande. Es como alguien dice, es que yo no tengo tiempo de comer frutas y pelarlas y eso no va conmigo, ¿verdad? Como si uno pudiera de buenas a primeras decir, ese grupo de alimentos no va conmigo. Entonces voy a ir a comprar frutas deshidratadas. Entonces a veces me llega a mí la consulta con un sobre, con unas piñas muy ricas, como tiesita, hasta tienen chocolate algunas y todo. Y dice, esta es mi fruta. Y entonces, como está deshidratada, yo tomo agua y me como eso, ¿verdad? Y estamos perdiendo la percepción del acercamiento del alimento con todo lo que tiene, ¿verdad? Cuando uno está cocinando el alimento y usted ve el vapor, se dice, ay, ¿qué se estará perdiendo ahí, verdad? Que es una pregunta muy frecuente aquí. Cuando yo hago una sopa y yo veo ese montón de como de humo que sale, ay, ¿qué se me estará yendo para el techo? Ajá. Se me estarán perdiendo las vitaminas, ¿verdad? Y eso se lo cuestiona uno, pero cuando usted ve el producto empacado y usted ve la piña, aunque se le haya quitado todo el agua y esté tostada, usted pierde esa realidad y usted dice, tiene todo lo de la piña, tal vez no tiene la vitamina C porque es la más termolábil y se destruye con el calor, pero ahí está todo, dice uno. ¿Qué se habrá perdido en esos vapores? Hay muchos nutrientes que ya no van a estar ahí, lo cual no significa que no sea un alimento excelente. Por ejemplo, si uno va a una caminata, imaginemos que vamos a ir al Chirripó, y si yo me llevo la piña entera, usted sabe, 3 piñas en la espalda, yo Jamás. jalándolas, porque lleva todo el agua. Pero yo podría decir, no, me voy a llevar esto deshidratado y me sirve. Es que esas son estrategias cuando usted hace ciertas actividades. Y qué lindo que usted diga, en este supermercado me ofrecen alimentos que me sirven a mí para hacer esas caminatas. Claro. ¿Verdad? Y entonces yo puedo ir a un lugar, llevar un valor nutricional semejante, nunca igual, pero semejante, un buen aporte de fibra de otra manera de unas frutas que están deshidratadas. Pero eso no significa que ya me voy a quedar con eso para siempre, porque cuando llegue al lugar, ahí sí me voy a comer la fruta tal cual es, ¿verdad? Entonces no hay que perder de vista que los alimentos y las etiquetas son para ayudarnos a nosotros, pero nosotros somos en realidad los responsables de reunir esas etiquetas, esos alimentos y decir, esto me sirve y esto me lo como a tal hora y esto a tal otro. Perfecto. Ven calorías que la gente dice, barras de granola. Me acuerdo cuando se hicieron famosísimas, Natalia, Ajá. las barras de granola. Y entonces, barras de granola altas en fibra. Todo el mundo cuando dice granola suena salud, alto en fibra y cuidado. Y hay barras de granolas que son para engordar, con calorías de hasta más de 300 calorías por porción en una barrita así, porque son para gente que está en una alta intensidad. Doctora, eso está excelente. Hagamos la pausita acá y cuando volvamos del corte comercial quisiera que retomemos el tema justamente ahí, en cuáles alimentos realmente podemos nosotros discriminar, porque pese a que digan light o cero grasa, realmente no, pues hay que tenerles cuidado porque sí tienen una cantidad importante tal vez de otros nutrientes o de otros ingredientes que nos pueden afectar. También por supuesto queremos recibir sus llamadas y sus consultas a través del Facebook y a través del 905-222-0000, así que la línea abierta está disponible para ustedes para que conversemos con la doctora Ligia Chávez hoy sobre cómo aprender a leer correctamente las etiquetas de los productos en los supermercados. Ya volvemos. Llámenos llámenos Estamos esperando su llamada, es importante. Llámenos ya. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental.
Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Está de mañana con Monumental. Seguimos en De Mañana con Monumental y precisamente el tema de las grasas es el que tal vez la gente tiene como más posicionado, doctora. Dice, bueno, vamos a fijarnos si esto es light. Ah, mira, esto dice 0 grasa, entonces voy a llevarlo. ¿Cómo hacemos para saber si una etiqueta que diga 0 grasa o producto light nos está diciendo la verdad, doctora? Sí, bueno, ahí tenemos que confiar, Natalia, porque ¿cómo hacemos de veras para probarlo? Y aquí es donde vienen las quejas a la oficina del consumidor para decir que, por ejemplo, si un producto dice libre de grasa, menos de 5 calorías de grasa relacionadas con esa porción de alimentos. Ajá. Vamos a suponer que diga eso. Y usted coge, le dice una papita, un plátano, lo que sea, y usted mete la mano y eso le sale lleno de grasa. Usted dice, eso no puede ser libre de grasa. Claro. ¿Verdad? Porque uno tampoco va a creer todo. Aquí, pues, uno esperaría que la industria alimentaria en esto sea honesta y que las etiquetas sean revisadas por la gente del Ministerio de Salud, que nos garantice que lo que nos estamos comiendo, eso es. O dice libre de grasa y un asterisco, que usualmente la gente no lee. Hay que ver, esos asteriscos a mí me dan pánico. Sí, pero a veces son notas aclaratorias porque dicen tiene menos de 5 calorías, aporta menos de 5 calorías por porción. Y esa es una cosa que no hemos mencionado, es el tamaño de porción. Porque cuando usted compra un producto, la información nutricional, ¿a qué se refiere? Todo lo que ahí dice, vamos a suponer que dice 100 calorías. ¿De qué está hablando? Está hablando de la porción que el industrial dice que usted se va a comer. Y si usted se come otra, ¿verdad? Porque usted podría decir, mira, hablemos de unas papas tostadas. Estas papitas tostadas aportan 100 calorías por porción. Sí, uy, esto es como light. Pero 100 calorías resulta que son 5 papas y yo me como 20 o la bolsa. Ay. Entonces ahí es donde no coinciden. Esa es la responsabilidad de uno, porque uno se podría dejar engañar solito por el consumidor que le está recomendando que 5 tienen 100 calorías, pero si yo me como 20 van a tener 200, si me como el paquete entero pueden ser 1000. Claro. Ahí es donde tenemos que, y ojalá aprendamos esto. Entonces revisar eso, revisar cuántas calorías por porción. Y de acuerdo a lo que yo me como, no lo que él dice que yo me voy a comer, sino lo que yo decido comer. Bueno, tomen nota, esto que estaba diciendo la doctora son como tips que tenemos que agregar a la lista del súper. Cuando vamos al supermercado, bueno, agreguemos esto. Gracias, bueno, revisemos los tales productos y fijarnos en la cantidad por porción. Tenemos en línea telefónica a Shirley, que nos llama desde Alajuela. Shirley, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días. Quería hacerle una pregunta. Tengo una duda con mi hijo. Tiene 5 años y 9 meses. Él mide 1,12 centímetros y pesa más o menos 50 libras. No sé cuánto será eso en kilos. Yo no sé si está pasadito. Yo lo veo gordito. ¿Usted lo ve gordito? ¿Qué, sí, ¿Qué le ha dicho el pediatra? No le he llevado. Yo tengo esa duda y estoy pendiente. Digo, yo no, ya tengo que llevarlo para que lo vea. Yo lo estoy llevando a natación. Lo que pasa es que es una vez a la semana. Y no es así como mucho ejercicio que hace el resto de la semana. ¿Y usted cómo es de peso? ¿Cómo está de peso? Yo soy delgada, siempre he sido delgada. Ajá. Mi esposo sí es de tendencia a engordar. Ajá. Y los otros hermanos son delgados. Ajá. Ok. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias, Shirley. Ya casi le vamos a responder a través de la línea telefónica. Vamos a recibir a Gerardo, que nos llama desde San José. Don Gerardo, ¿cómo está? Sí, gracias. Un saludo para los y a todos los oyentes. Gracias, bienvenido. Hoy, digamos, últimamente estamos consumiendo mucha fruta, gracias a Dios, mucha fruta y licuar lo que es la papaya, que es dulce, con lo ácido, que es la carambola. Si es bueno esto, la fibra que tiene todo eso. Lo otro son 3. El banano chiquitito, ese banano chiquitito que es muy dulce, que lo venden en las fechas del agricultor y en todo lugar. Este bananito, comparado con uno de esos normal grande, a también comer una guineita, esa que llaman felipita, que dicen que es muy bueno comerla, porque en el campo ando yo, en esos lugares rurales, desde chiquitos yo los veo comiendo plátanos, los veo comiendo esas felipitas, porque no hay bananos en esos lados. Y lo último es de lo que venden en las ferias del agricultor, el jugo de caña, que la gente lo toma así en un vaso de 12 onzas, el azúcar que contiene o el dulce, que de ahí desde el jugo de caña sale,
¿eso es bueno o no para consumirlo? También el pejibaye. ¿Cuántos pejibayes me tengo que comer? Porque en una sentada yo me como con mayonesita hasta 5 pejibayitos. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias, don Gerardo. Bueno, sí, y más si le agregamos un poquito de mayonesa, que ahí hay que ver, mayonesa light, cero grasa o corriente, doctora. Ay, Natalia, que se cuida tanto, ya le va a poner la mayonesa light, por supuesto. Todo lo que es light significa que se ha reducido más o menos en un 50% de calorías, ¿verdad? Para Perfecto. Que todos sepan. Y lo que es reducido es apenas un 25%, es como menos. Lo que es light, claro que hay un esfuerzo. Doctora, ¿qué es un producto light? ¿No hemos definido eso? Un producto light es que tiene menos calorías que el producto original. ¿Y es lo mismo que un producto que diga cero grasa? Es diferente, porque cero grasa lo que le está diciendo es que no tiene grasa. Bueno, y si usted no quiere comer grasa, para que la come en otros lados, entonces por eso dice cero grasa. Pero es que la grasa yo me la tengo que comer diariamente, no podemos no comer grasa. Claro. Entonces, si yo me estoy comiendo algo que no tiene grasa, se lo puedo adicionar y qué feliz. ¿Qué pasa a un pan que ya tiene grasa y todavía le pongo mantequilla? Pero si está sin grasa, yo le puedo poner y me siento más tranquila y puedo controlar más el peso, ¿verdad? Excelente. Bueno, eso se llama comer con inteligencia. Bueno, vamos a ver, respondámosle entonces a doña Shirley, que nos contaba el caso de su hijo, que ella siente que está pasadito de peso. Doña Shirley me da las medidas del chiquito, ¿verdad? Ve, los niños son como tesoros, en todas las áreas, en todos los aspectos. Usted sabe que uno a un adulto le dice, si usted mide unos 70 y pesa 80 kilos, ¿cuánto está pasado de peso? 10, porque si usted mide 1,70, el máximo de peso en una persona ahí normal, ¿verdad? No un deportista, entonces debe ser 70 kilos, como ser acorde. Lo que yo mido, mi columna se va a estar feliz con 70 kilos de ancho, digamos. Muy bien. Pero los chiquitos no. En los niños hay varias, indicadores. El peso para la estatura, o sea, qué tanto peso tiene para lo que mide. Está la edad y la estatura, si hay un buen crecimiento, ¿verdad? Está, eso se llama peso para talla, o sea, de acuerdo a lo comido, tanto peso. Entonces hay como 3 indicadores que uno tiene que revisar antes de decir si está bien o no. Y después enseñarle a la mamá las curvas de crecimiento, porque hay niños que hacen como picos en su desarrollo y a veces se quedan estacionados y después crecen. Eso es muy importante para que la mamá esté tranquila, porque ella está haciendo comparación con los otros hijos y hay que tener cuidado, porque uno podría decir que ese chiquillo salió del papá, es un comelón. Es un comelón, que es digamos, es algo a valorar en el peso del niño, porque no vamos a decir es que él nació cuadrado como el papá, ¿verdad? No lo podemos encasillar en eso, sino tenemos que revisar los hábitos. Muchas mamás dicen, es que los que comen frutas son demasiado flacos. Mi hijo ese viera qué flaco que es, pero come tantas frutas, pero en cambio come apenas un poquito y está más gordo. Entonces uno puede como desarrollar estrategias familiares para tratar de que coman bien y automáticamente el peso se va mejorando. Esa es la principal recomendación, porque si ella está asustada, le transmite esto al chiquito. Puede hacer que él es el único que nada y los demás juegan bola todo el día. Verá, no sé, esto puede hacer que no sea así. El hecho de que nade un niño, aunque sea una vez a la semana, tiene un efecto positivo sobre su salud, sobre el apropiarse de su cuerpo, moverse, quitarse la camisilla y tirarse a la piscina, aprender a respirar, el contacto con el agua. Eso es algo maravilloso. Ojalá todos los niños y en este país todos nadaran y aprendieran y de esos pulmones empiezan a funcionar mejor. Los que tienen asma, ustedes que los chiquillos ya dejan de toser, contrario a lo que uno decía, si usted es asmático no se meta al agua. No, ahora resulta que haciendo burbujitas y todo, entonces viene un desarrollo orgánico lindísimo, fisiológico, anatómico, ¿verdad? Entonces yo le recomiendo a Shirley que haga una valoración del chiquito y que analice a nivel de contexto familiar cómo están comiendo todos, porque uno puede implementar hábitos saludables no dirigidos al niño gordito. Claro, él se va a sentir mal de repente, ¿verdad? Como con una lucha en la que va solito. Sí, y a veces uno sin darse cuenta, cuando tiene un niño gordo, a veces le pone 2 cucharadas de todo más, o un poquito más. Y ese es el que dura más comiendo y todos los demás ya se levantaron, se lavaron los dientes, están jugando. Y ese no. Entonces hay que ver
¿verdad? Porque hay mucha relación entre la conducta de la madre o de la familia, o quien cuida al niño y el niño eso. Entonces, para ir haciendo correcciones, me parece que es una mamá muy ubicada, joven, llena de vida, haciendo muchas cosas lindas. Entonces, yo creo que con unos detallitos ahí se puede poner orden a nivel familiar, ¿verdad? Perfecto, doctora. Y bueno, don Gerardo, que nos contaba que come una mucha pregunta lindísima. El licuar papaya con carambola, ¿será bueno o no? Él dice, la papaya es dulce, la carambola es ácida, ¿le pasará algo a esa mezcla? No le pasa absolutamente nada. Es una manera aromática, sabrosa de combinar y tener una buena bebida. No hay ningún problema. Ese banano dulce, chiquitito, muy sabroso, no es igual que el banano grande en sabor, en azúcares. Ya se sabe que los alimentos, cuando están más maduros, más dulcitos, ¿sabe qué sucede? ¿Qué? Mejor contenido de vitaminas. ¿De verdad? Sí, porque todo va como creciendo, ¿verdad? Entonces llega un momento donde hay un desarrollo y una madurez en el banano, donde están todas las vitaminas en su apogeo, sus aromas, sus sabores, y es la invitación de la fruta a hacer comida. Como si la fruta... Bueno, realmente tiene vida, pero como si nos hablara. Y usted ve ese banano y dice, es que no lo he probado y está ya quiero. Ve que la gente lo dice, mira, dulcititico. Y cuando usted ve un bananote muy grande y medio verde con un amarillo muy verde, dice, ese no sabe nada, ¿verdad? Entonces ya hay una asociación y realmente así es. Y desde el punto de vista de calorías, podríamos decir que un bananito chiquitito corresponde como a la mitad en calorías de un banano grande. O sea que uno tiene la posibilidad de comerse dos pequeñitos como si se hubiera comido uno grande. Muy bien, pero no hay entonces un exceso de azúcar en esos pequeñitos, que era lo que preguntaba don Gerardo. No, y el azúcar de las frutas es un azúcar maravilloso. Perfecto. No es el azúcar ese que uno ya blanquilla, que uno da vuelta, no tiene nada que ver con el azúcar de una fruta. Además, recuerde que una fruta lleva fibra, que interfiere con la absorción del azúcar. Es un mecanismo totalmente diferente, para que no nos confundamos. Ahora sí, vinimos al reto de los pejibayas y el jugo de caña, que se toman en la Feria del Agricultor. Sí, bueno, antes de que se me olvide, es que dijo Felipitos o algo así. Los guineitos. ¿Qué son esos guineitos? Los guineitos, yo me imagino que él se refiere, doctora, en general a lo que son, pues, esta familia, digamos, a los plátanos, sean verdes o sean maduros, que usualmente se comen mucho en el campo, ¿verdad? Me digo, es que ahí no hay bananos y comen de eso, es maravilloso. Sí, el guineíto verde. ¿No le ha pasado, Natalia, que a veces uno va a hacer un plátano maduro y la mitad se la come así cuando lo está pelando? Sí. Eso es maravilloso. Podríamos decir que desde el punto de vista nutricional tiene características muy parecidas a un banano. Entonces disfrútenlo en las zonas donde hay banano, hay guineos, esos que se maduran, ¿verdad? Que son muy ricos. Los niños los pueden comer con toda tranquilidad. Es una fruta adecuada a la zona, ¿verdad? Perfecto. Bueno, en cuanto al jugo de caña, el jugo de caña, lo único que a mí me preocupa, no se pueden imaginar qué es. A ver, ¿qué es lo que a uno le preocupa? Higiene, pensaría yo. Higiene, claro. Es lo único, la higiene y la manipulación. ¿Cómo traen esa caña? Si la están clorando por fuera, o la sumergen en algo, o la lavan bien, y cuando yo la paso por un aparato, que ese aparato esté bien lavado, que no se le hayan parado todas las hormigas y las moscas toda la noche porque quedó expuesto. Claro. ¿Verdad? Entonces aquí estamos hablando de una cuestión de higiene, porque la calidad nutricional es buena. ¿Y la cantidad de azúcar, doctora? Porque es bien dulce. Azúcar, claro, ¿verdad? Lógicamente que va a tener muchísimo más que otra bebida. Sí, pero bueno, esa era muy usada en las zonas ganaderas, en los trapiches y toda esta gente cuando estaba trabajando, y esos calores. ¿Acaso que había una bebida hidratante de estas maravillosas formadas de la no sé qué que hay ahora? Mire, para correr más rápido, para esto, para lo otro. La gente estaba en el campo y dice, me estoy muriendo, y cogían aquello, le sacaban el jugo, se lo tomaban y revivían. Porque también hay vitaminas. No es agua de azúcar sola, así como coger agua y echarle azúcar. No, el jugo de caña trae otros valores nutricionales muy importantes, porque es un jugo natural. Pero lo que más me preocupa es la higiene. Lógicamente, una persona diabética, pues yo no se lo recomendaría. Claro. A no ser de que se individualice, y que se individualice es, ok, usted se va a tomar un jugo, vea cómo voy a complicar las cosas para los diabéticos, positivamente. Entonces usted dice, bueno, usted quiere este juguito,
de caña de azúcar recién hecho, se le hace una espumita y todo, ¿verdad? Donde lo están, en el vaso, ok, aquí lo tiene, pero antes se va a comer una tacita de frutas mezclada, ¿verdad? Y le vamos a poner una tortilla con queso. Ajá. Y se va tomando primero la fruta, ve el orden, primero la fruta, después la tortilla con queso, hasta podemos hacerla rellena la tortilla y le ponemos frijoles y queso. Todavía aumentamos el contenido de fibra y se va a tomar ese vasito. La respuesta es totalmente diferente desde el punto de vista de la insulina y de los mecanismos de absorción del azúcar, ¿verdad? Pero esto hay que individualizarlo, no en todos. Cuando usted ve un diabético o una diabética con pancita, primero corrijamos eso antes de aventurarnos a un jugo de caña, ¿verdad? Perfecto. Doctora, tenemos también algunas consultas a través del... falta más. El pejibaye. El pejibaye, tiene razón. El pejibaye tiene una fibra buenísima. Ese color anaranjado del pejibaye es maravilloso para la salud, aumenta las defensas. Si uno está trabajando en el campo, llévese los pejibayitos y cómaselos ahí debajo de un palo. Yo me lo imaginé, ¿verdad? Claro. Una persona metida por esas zonas tan bonitas, los agricultores, que un saludo para ellos, que son los que nos nutren realmente, ¿verdad? Entonces ese es un gran alimento. Se puede comer 3, 4 pejibayes. Los que están panzoncitos, problemas de colesterol, todo eso, no le pongan mayonesa, porque la mayonesa se hace de huevo y ahí hay colesterol y grasa y aumenta el valor energético. Uno hasta frijoles molidos le puede poner. Y hay recetas más así, más de la ciudad, diría la gente, ¿verdad? Hablando de los que viven en el campo, es cuando compran este yogur que es blanco, que no tiene nada, y entonces se le pueden agregar, por ejemplo, chile dulce, ajo, cebolla. Como un dip casero. Como un dip casero, y entonces se le pone en el centro y usted lo ve como blanquillo, con unas pinticas, y dice, es casi lo mismo, porque viene psicológicamente, usted dice, ya le puse algo en el centro blanco, ¿verdad? Que también es una estrategia de autocuidado, y eso lo hemos aprendido a través de las etiquetas. Muy bien, doctora. Bueno, vea lo que nos pide Ana Mari Castillo Peña. ¿Van a dar un ejemplo específico leyendo una etiqueta para entender la parte de proteínas, grasas, carbohidratos, energía, etcétera? Bueno, ahorita podemos acercarnos un poco más con algún ejemplo. Proteínas, dice ella. Carbohidratos y grasas. Y bueno, energía también nos pone. Sí. Y Francisco Rodríguez Guillén dice, ejemplo, chocolate bajo en azúcar y en grasa. Solamente eso nos escribe. Me imagino que querrá que ampliemos un poquito más el tema respecto a esto, doctora, porque uno asocia, ¿verdad? Y ya lo hablamos la semana anterior, las propiedades del chocolate, qué rico que es, pero hay que cuidar también cómo anda ese balance entre azúcar y grasa. Entonces ahorita le podremos ampliar a don Francisco. Tenemos en línea telefónica, doctora, también a Gabriela, que nos llama desde Tibás. Gabriela, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Quería consultarle a la nutricionista que estoy bastante mal. Me encontraron un herpes de fondo debido a la varicela que me dio de niña. Entonces el doctor me dijo que tratara de levantar las defensas. Yo quisiera saber en qué alimentos encuentro las defensas del organismo, por favor. ¿Qué edad tiene, Gabriela? 6'4". Con mucho gusto. Bien, muchísimas gracias, doña Gabriela. Ya le vamos a responder. Si quiere, doctora, vamos a conversar. Sí, lo de Ana Mari, que nos decía, bueno, un ejemplo específico. Realmente acá no tenemos una etiqueta, pero hablemos de cosas generales, doctora. Creo que eso es lo principal. Si tuviésemos un cereal. Sí, voy a hacer una orientación muy importante y vamos a retomar esto del cereal. Cuando uno compra un alimento, deberíamos de revisar de primero, antes de la etiqueta nutricional, ¿verdad? Que esa que viene cuadradita y proteínas, grasas y esto. Debemos de revisar la lista de ingredientes, porque la lista de ingredientes nos puede orientar. El primer ingrediente que aparece es el que está en mayor cantidad. Entonces, si es una bebida, ¿qué es lo que tiene más cantidad? El agua. Si es un cereal, ¿qué va a tener como primer ingrediente? La fuente de ese cereal, si es de maíz, si es de trigo, si es de cebada, si es de avena. Entonces, el primer alimento que ahí se menciona es el que está en más cantidad. Si usted va a comprar tortillas y va a leer una etiqueta de tortillas, ¿cuál es el primer ingrediente? Maíz. Y eso lo practicamos en la consulta y la gente hasta que le da risa, porque sí, tan fácil era, ¿sí?
¿verdad? Entonces, el primer ingrediente es ese. En una leche, el primer ingrediente debe ser el agua, porque y después vienen todos los nutrientes maravillosos que tiene. En una galleta que es muy sequita y que uno la muerde y casi no tiene agua, el primer ingrediente es la fuente mayor de carbohidratos. Si es a base de trigo, va a aparecer el trigo como primer ingrediente. Al final de los últimos ingredientes, los más pequeñitos generalmente son los preservantes, porque las cantidades que se usan son muy pequeñas y eso está ya dosificado. Generalmente los alimentos que son deshidratados no tienen preservantes. ¿Por qué? Porque la mayoría, no en todos los casos, pero la mayoría de los preservantes se utilizan para evitar todo lo que crece en medio de agua. Porque el agua es un, digamos, como un nutriente fundamental para el desarrollo de bacterias. Entonces, a veces, con respecto a los snacks y las etiquetas de unas papitas o de todos estos alimentos de los snacks, la gente dice, es que está lleno de preservantes. Y yo casi les garantizo que ninguno tiene. ¿Por qué? Porque son tostados, son fritos. Imagínense una tortillita que va pasando por una máquina, ¿verdad? Y cae en aceite. Cuando la tortillita venía con agua, ¿verdad? Venía mojadita, con agua. Cuando cae en el aceite, ¿sabe qué le pasa? El agua se va. Se evapora. Se evapora. ¿Y qué entra en el espacio donde estaba el agua? La grasa. La grasa. Y por eso queda crujiente. Entonces, ¿cuánto sale? El contenido de agua es casi mínimo, porque más bien el producto se pondría feo. Claro. Entonces ya saben cuánto tiempo tiene que estar en un recipiente con aceite hasta que se salga todo el agua, salga con un buen crunch, inmediatamente se empaca para que no se humedezca, entonces no se le pone preservante. Y a veces nosotros nos confundimos porque asociamos los polvitos con preservantes. Jamás un preservante se va a poner como un polvo de que yo haga así y me lo vaya a comer, ¿verdad? Ya hay normas totalmente establecidas, normas de seguridad de cómo se usan, y los preservantes se usarán de acuerdo al alimento y tienen el objetivo de mantener y conservar ese alimento. En los empaques Tetra Brick muchas veces no lo usan porque el tratamiento térmico y el empaque y este frío caliente hace que no sea necesario utilizarlo. Eso es para perder el miedo a esos alimentos. Y cuando leemos una etiqueta y hay una palabra extraña, por dicha que ahora hay internet y usted la puede poner a ver qué era, y a veces es una cuestión que sirve para espesar y dar una mejor textura, no necesariamente es un preservante, ¿verdad? Eso Muy es para sacar esa confusión. Ahora, Ana María habla de, sí, no tenemos aquí ningún producto en particular como para decirle, vamos a analizar ¿verdad? Por el riesgo y el respeto a los productos. Uno no se debe atrever a eso, porque si traemos una caja de leche le tenemos que quitar la marca y todo, pero exacto. Y a no veces, se puede generalizar. No se puede generalizar porque los productos son de excelente calidad. O sea, usted un vaso de leche al pie de la vaca, ¿verdad? Que hay que tener cuidado nada más por las cuestiones microbianas, porque si nosotros sabemos que todo está bien, ¿quién dice que no se puede tomar un vaso de leche al pie de la vaca? Si no hay contaminaciones microbianas. Viene con el 4% de grasa. Entonces una leche que usted no duda, pero cuando ya viene en una caja, a veces somos quisquillosos. Esa leche le quitaron todo, no sabía nada, lo que me están dando es agua. Bueno, cuando es descremada, que le quitan la grasa, y la grasa es un exaltante de sabor maravilloso. Entonces nos peleamos con la leche descremada, ¿verdad? Porque decimos, no, hombre, aquí esto no sabe a nada, seguro quién sabe qué va a caer. Es pura agua. Es pura agua, ¿verdad? Y de ahí sí, se le están quitando la grasa. O sea, de acuerdo a mis propósitos, yo me puedo nutrir muy, muy bien, y debo confiar en que ese descremado me va a servir a mí, que el 2% le sirve el que hace ejercicio, y los chiquitos se la damos entera. Entonces podemos disfrutar de tener una industria alimentaria que más bien nos protege y nos da esa seguridad. Tenemos que confiar. Ahora, en cuanto a lo que ella dice, proteínas, carbohidratos y grasas, pues es lógico. Sí, mire, ¿qué es la industria alimentaria? Una gran cocina. Entonces, cuando uno dice, bueno, el contenido de grasa de estos chicharrones, de ahí sí tiene que ser muy alto, porque es un producto del cerdo alto en grasa y la etiqueta tiene que venir muy alta. Pero si yo hago un pan que alguien lo etiquetó 0 grasas, entonces cuando viene la cantidad de grasa que tiene, posiblemente 0. Claro.
¿verdad? Eso es como para orientarnos sobre ese tema. Doctora, si le parece, hacemos una pausa comercial y regresamos para responderle y ampliar un poco el tema que nos plantea don Francisco, el del chocolate, ¿verdad? Hacer este balance entre azúcar y grasa tras la revisión de la etiqueta, y también le responderemos a doña Gabriela, que nos llamó de Tibás. ¿Le parece? Sí, claro. Bueno, ya volvemos. Gracias. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. De mañana con Monumental. Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Doctora, ¿qué pasa con el chocolate? ¿Cómo debemos de comer un chocolatito así tranquilos? Porque sabemos que el balance entre azúcar y grasa es el adecuado. Si un chocolate sabe bien rico, o sea, cuando usted lo prueba, que se le derrite en la boca y está dulce, es porque tiene algo que sabe a dulce. Entonces, posiblemente es un edulcorante que no es el azúcar, sino otros tipos que hay ahora que se usan para endulzar, que tienen o menos calorías o no tienen calorías, ¿verdad? Entonces, esas son estrategias para comerse uno un chocolate que ya sabe que no le va a dar necesariamente esos azúcares que tal vez a esa persona no le caen bien, porque por su salud no les resulta. El hecho de que no tenga grasa significa, bueno, puede ser, hay un nivel de pureza diferente del chocolate, pero también una tranquilidad de que no me estoy comiendo algo que me va a engordar mucho, porque generalmente la grasa es la que más contribuye con las calorías totales del alimento. Entonces uno dice, ¿y qué me estarán dando? Posiblemente es una cocoa adicionada con carbohidratos. Aquí serían carbohidratos tal vez no, digamos, modificados, no se dice complejos, sino modificados, que la industria alimentaria los modifica, les da una textura como gelatinosa, una suavidad. Recuerde que una cosa importante del chocolate es que cuando usted se come el chocolate, el sabor es suave, usted no le encuentra grumos, a no ser de que le ponga arroz o semillitas, pero el chocolate en sí forma como un gel suave en la boca. Entonces, eso se debe a que se están utilizando una especie de carbohidratos que le dan esa textura y que cuando se enfría, como que amarra, y usted se lo puede comer y tiene esa ventaja de que no tiene azúcar y que no tiene grasa. Esos son, digamos, como ayudas para las personas, sobre todo los que son muy comelones de chocolate, Francisco. Claro. Eso le sirve a él, no sé ella. Bueno, en cuanto a Gabriela, hace una pregunta muy importante de que cuáles son los alimentos que sirven para subir las defensas. Todos los alimentos antioxidantes. Hace poco salió en el periódico La Nación, y eso sí quiero aprovechar, no importa decir La Nación cuando las cosas son muy buenas. No, no hay ningún problema. No importa, Natalia. No hay ningún problema. Es que a mí me parece muy importante que ustedes revisen un artículo que sacó La Nación el domingo sobre que nosotros los costarricenses estamos dejando de comer alimentos de colores, que es donde están todas las defensas. Yo le diría a Gabriela que se busque a alguien o que le lea, ¿verdad? Que le diga, ahora sí, venga, una vecina, una amiga, una muchacha joven, porque la noté un poco triste, y le diga, bueno, ya me lo conseguí el artículo y vamos a leer un párrafo y nos comemos alguito, unas frutitas y lo seguimos comentando, porque es muy importante compartir esa lectura. Hay alimentos que estamos dejando de comer y hay una recomendación ahí importantísima. ¿Sabe qué dice Gabriela? Use los condimentos naturales, el chile dulce, la cebolla, el culantro, pero úselos, que usted los vea. No que fue una tirilla de cebolla que se perdió en toda una olla de arroz, sino que usted diga, se ve bien finito, con armonía, porque todos los alimentos de colores y los pigmentos son los que mejoran las fuerzas y las defensas, y ahí es donde usted va a salir adelante. Perfecto, doctora, hay muchas consultas, vamos a correr para que nos dé chance. Suya, sí. No, y agradecemos mucho la prudencia también de algunas personas que nos dicen rápidamente, por favor, respondan. Bueno, el tiempo en radio definitivamente es un poquito más estrecho, ¿verdad? Tenemos solo una hora. Y Brian Fabricio nos dice, ¿cómo sé que un alimento es bueno en grasa, proteínas, etcétera? No hay un alimento que sea así. Recordemos que el único alimento que no necesita etiqueta, que es el mejor alimento porque tiene el balance perfecto entre grasas,
proteínas, carbohidratos, calorías, minerales, ácidos grasos, es la leche materna. De ahí en adelante, los seres humanos tenemos una tarea, que es mezclar los diferentes grupos de alimentos. Y cuando hablo de grupos, le voy a decir, Brian, para que lo tenga presente, todo esto tiene que estar en una dieta saludable. Las grasas, los lácteos, las fuentes de proteína animal, y algunos que son vegetarianos, pues las fuentes de proteína vegetal, las fuentes de carbohidratos, y en los carbohidratos hay unos que no son dulces y otros que sí. Todo tiene que estar presente. Y podríamos decirle que las frutas y los vegetales es casi que una obligación como ser humano comerlos diariamente, distribuidos 5 veces al día, y ojalá sobrepasando el medio kilo de peso en esos alimentos distribuidos durante el día. Entonces, cuando ya tenemos toda esa dieta balanceada, es cuando podemos decir, es una dieta segura, porque cuando nosotros hacemos un análisis individual, fraccionado, ¿verdad?, que es a lo que nos podría llevar una etiqueta, nos podemos perder. Muy bien. Perfecto, doctora. También José Alberto Chávez nos dice, tengo una costumbre de acompañar el almuerzo con una bolsita de papas tostadas o algún paquetito de estos. Últimamente he subido de peso y no me gusta. ¿Puede ser esto una causa de mi aumento? Sí. ¿O con qué lo puedo sustituir? Sí, José Alberto. Definitivo. Qué cosa más terrible es. Mire, eso lo veo yo en comedores, gente que está a dieta y que hacen un menú light. Usted sabe, en la cocina, una nutricionista guiando a las cocineras para que ese arroz sepa riquísimo sin grasa, que esos frijoles no están fritos y sepan ricos, que el pescado fue hecho a la plancha y se le pusieron especias para que aquello esté bien, las verduras que no hay ni cómo darle sabor, a veces no son tan ricas, echándole ciertas cosas, una ensalada, ¿verdad? Todo para que diga, comí de todo, balanceado, sin grasa, bajo en sodio, bueno, perfecto. Y le pongo la bolsa de papas encima. Ay. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Muchas veces es una grasa inadecuada. Y hay papas, ya, las papas que no tienen etiquetas. A mí eso me enoja, la gente que se para en una esquina a dar una bolsa de papas sin una etiqueta y usted no sabe de dónde viene esa grasa. Hay gente que regala la grasa de las grandes industrias y otros se las llevan para freír esas cosas y se paran en una esquina y la venden. Por favor, aquí es una conciencia social sobre el consumo de los alimentos. Eso no está correcto, ¿eh? Bueno, entonces dejar las papitas de lado, don José Alberto. En ciertos momentos y analice qué es lo que está pasando. Porque siempre hay algo detrás de una papa. No estoy quedando satisfecho, no estoy bien hidratado, algo está sucediendo ahí. Perfecto. También Ir FG nos pregunta, hay una marca de aderezo para ensalada, fat free nos dice, pero tiene jarabe de maíz alto en fructosa. ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Hay algún jarabe de maíz bajo en fructosa? Sí. Es difícil que haya un jarabe de maíz bajo en fructosa. Bueno, puede ser un almidón modificado, porque la fructosa da cierta textura y da cierto sabor. El azúcar siempre es mejor para cocinar que la fructosa, por la gomosidad que produce, ¿verdad?, en el arte culinario. Pero estas son alternativas para preparar un aderezo que cuando usted lo echa parece que fuera mayonesa, pero no es. Parece que es salsa de tomate, pero no es. Sino tiene como un gel y no se esparrama, sino queda como en pintitas, porque todo eso lo hace la industria alimentaria. O sea, si yo quiero colocar un aderezo, es que me quede como un baño encima que yo pueda orientarlo, y eso lo hacen los almidones modificados. Y cuando tienen fructosa, le van a dar una mejor textura. Como esto es para adicionar, podríamos decir que no es problemático. Solo en un diabético o en cosas muy, muy complejas uno llegaría a restringir esto, ¿verdad? Pero en general, como es para usar unas pinticas, se puede usar sin ningún problema. No siempre. Porque ¿por qué usamos eso en una ensalada? Porque no nos gusta la ensalada. Tenemos que aprender a disfrutar de una ensalada. Muy bien. Esa es otra tarea para otro día. Otra tarea, perfecto. Doctora Liliana Zúñiga nos dice, quiero escuchar a la doctora, ¿qué es mejor, un huevo de gallina o uno de codorniz? Qué interesante, ¿verdad, esta consulta? ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que ella quiere saber. El tamaño. Fundamentalmente el tamaño. Los huevos son muy parecidos internamente, ¿verdad?
Lógicamente, si un huevo corniz es pequeñito. Y yo le voy a contar, Liliana, algo que me hizo gracia a mí. Una vez estaba yo en una mesa de la gente conversando y comiendo. Entonces dice, es que ya yo encontré, decía un muchacho, ya yo encontré unos huevos que no tienen colesterol, el de corniz. Yo decía, uy, ¿verdad? Porque hay mitos sobre eso, como los huevos de tortuga o cosas afrodisíacas y los huevos de toro. Y, claro, ¿verdad? Que los huevos de tortuga definitivamente censurables, ¿verdad? Claro. Por todo el tema de, pues, de las luchas que se están haciendo para proteger a las tortugas de su banda y todo pero esto. podríamos decir que, le voy a decir algo importantísimo del huevo. Es un excelente alimento. Es más, para los que dudan de lo excelente que es, en nutrición, nosotros comparamos la calidad de los otros alimentos proteicos con respecto al huevo, porque el huevo tiene una absorción casi del 100% a nivel corporal, o sea, que tiene la mezcla de aminoácidos que son absorbidos y realmente forman tejidos, estructuras. El huevo es de altísima calidad. No lo podemos como despreciar, ¿verdad? Y ni hablar mal de él. Además ha estado en la mesa de los platos de mucha gente durante, históricamente. Y cuando la gente no tenía que comer, se le va a echar un huevito al arroz, a los frijoles, y haga un caldito. O sea, el huevo tiene una calidad nutricional impresionante. Una persona que está encamada y que no puede ni masticar la carne porque siente que no la puede digerir, usted le da un huevito y usted lo va sacando adelante. Solo que el huevo tiene que estar dentro de un balance, ¿verdad? Eso es para hablar del huevo. Y los huevitos de codorniz son muy ricos y son pequeñitos, y entonces usted podría poner 2 en una ensaladita y cambia. Es como para disfrutar de la variedad. Perfecto, doctora. Bueno, queremos agradecer muchísimo a todas las personas que han estado participando con nosotros en el segmento de nutrición. Hoy hicimos un acercamiento a esa manera adecuada que debemos de tener nosotros para la lectura de etiquetas de los productos. Y por supuesto que hay muchísimo más de qué hablar al respecto, doctora, pero agradecemos mucho a toda la gente que nos hizo sus consultas. Agradecemos también a Miguel, nuestro controlista, que siempre está como un pulpo agarrando llamadas y todo, y él controla esto, ¿verdad? Y bueno, doctora, por supuesto que en algún futuro podremos retomar el tema enfocándonos en algún producto específico. Sí se puede hacer. Por ejemplo, podríamos inventar una receta casera y nosotros ponerle la etiqueta, ¿verdad? Claro. Que cuando yo he traído recetas, y la vez pasada, el chocolate, el pinolillo y la horchata, tienen el valor nutricional. Y el valor nutricional ahí está en calorías, en carbohidratos, en grasas, que es una manera de orientarnos. No es fácil, porque si uno hace un picadillito en la casa, usted lo que dice, yo le puse 3 cucharadas de mantequilla. Pero entonces, ¿cómo hace uno para saber si eso es así? Sí. Se coge y se lleva a un laboratorio y se analiza, y para poder hacer una etiqueta. Perfecto. Pero nosotros en la casa no lo hacemos. No. Bueno, yo creo que más bien el tema de las etiquetas despierta la curiosidad, la lectura, el acercamiento a mi salud. Yo les deseo éxitos a todos a la hora de leer etiquetas, y cualquier duda pues la seguimos comentando. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. La doctora Ligia Chávez nos estuvo acompañando y le deseamos una feliz semana, doctora. Igualmente. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa comercial y al regresar trataremos otro tema de interés. ¿Es usted madre o padre de un niño pequeñito, recién nacidito, o ya un poquito más grandecito, más maduro? Bueno, pues preste atención, porque al volver vamos a hablar de las diarreas en los niños, cómo controlarlos. No debemos menospreciar este padecimiento de algunos niños, sobre todo en ciertas épocas, así que vamos a conversar sobre este tema al volver de la pausa comercial. Contribuya con su calidad de vida comiendo saludable y balanceado. La nutricionista Ligia Chávez le puede ayudar en el teléfono 2430-4104 o visítela de la esquina noreste de la Catedral de Alajuela, 225 metros al este. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Usted está de mañana con Monumental. Seguimos en De Mañana con Monumental, y el tema de la maternidad, sin duda alguna, es
pues un tema de nunca acabar. No se nos enseña cómo ser buenas madres, buenos padres, sino que lo tenemos que ir aprendiendo en el camino. Y lo mencionaba ya la doctora Ligia Chávez, ¿cuál es ese alimento perfecto? Porque tiene el balance ideal entre grasas, proteínas y demás nutrientes necesarios para el organismo, la leche materna. Bueno, pues precisamente en De Mañana con Monumental les hemos preparado una valiosa información sobre la lactancia. ¿Sabían ustedes cuáles son los beneficios que puede tener a un niño recibir la leche materna durante los primeros 6 meses de vida? Bueno, les invitamos a prestar muchísima atención a la siguiente cápsula informativa. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, analizó el módulo de lactancia materna de la Encuesta Nacional de Hogares en nuestro país y determinó que el 97% de los niños y las niñas recibió leche materna durante algún momento entre los 0 y los 35 meses de edad. Sin embargo, de esa cifra, solamente el 21% de los pequeños disfrutó de la lactancia materna de manera exclusiva hasta los 6 meses de edad. Pero ¿sabe usted cuáles son los beneficios que puede tener el niño o la niña si recibe lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida? Preste atención al doctor Manuel Rojas Oriamuno. Indudablemente la leche materna se relaciona con múltiples beneficios desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista apego, desde el punto de vista seguridad y sobre todo también desde el punto de vista inmunológico, porque transfiere a la criatura pues una serie de inmunoglobulinas, una serie de anticuerpos que favorecen que tenga una mejor resistencia a cuadros infecciosos, tanto virales como bacterianos. Pero la lactancia materna en ocasiones es sustituida por otro tipo de leche. La encuesta determinó que la edad promedio en que se introdujo otro tipo de leche al lactante fue de 5,3 meses. El estudio también comprobó que el agua fue introducida como complemento alimenticio aproximadamente a los 4 meses de edad, mientras que otros tipos de alimentos tales como líquidos, sólidos o suaves fueron incorporados a la dieta del lactante aproximadamente a los 5 meses de edad. Nuevamente el criterio del doctor Rojas. Bueno, esto es variable, pero normalmente los pediatras empiezan a hablar de introducción de nuevos alimentos a partir como promedio de los 4 meses. Ya empiezan a introducir otro tipo de alimentos sin la suspensión de la lactancia materna. Y evidentemente conforme pasan los meses pues van midiendo la tolerancia del niño a otro tipo de alimentos para que paulatinamente se ingrese ya una dieta normal. Ahora bien, ¿qué tipo de alimentos son esos los que se les podría dar al niño? Bueno, aquí el pediatra es el que individualiza eso, pero usualmente empiezan con derivados de vegetales, de frutas, usualmente no introducen cítricos de buenas a primeras por aquellos los factores de carácter alérgico, pero generalmente empiezan con papillas, vegetales, purés y cosas por el estilo que son los que son mejor tolerados. El módulo de lactancia materna de la Encuesta Nacional de Hogares determinó que aproximadamente el 22% de las niñas y los niños en condiciones de pobreza recibieron el beneficio de la lactancia materna, mientras que las mujeres con el nivel educativo más alto fueron las que realizaron lactancias más cortas, mientras que las mujeres que solo cursaron la primaria fueron las que tuvieron las lactancias más prolongadas. ¿Y cuáles son algunos de los beneficios que puede tener la mujer si da leche materna? El médico lo explica. Indudablemente que la mujer experimenta varias cosas. Una es también la sensación de entrega a su hijo, la seguridad, indudablemente, el hecho de que establecen como una unión con su hijo desde el punto de vista psicológico es fundamental, y lógicamente el hecho de que esté ayudando a que la leche sea absorbida por los hijos, pues también favorece que prevenga otro tipo de complicaciones como puede ser la mastitis, porque una mujer que no ha de mamar, pero todavía tiene leche, puede hacer mamas congestivas y desarrollar mastitis. El estudio, módulo de lactancia materna de la Encuesta Nacional de Hogares, UNICEF, se realizó en 41.184 hogares entre los años 2002 al 2010. Le informó Isel Martínez.
¿Vieron qué interesante todo el tema de la leche materna? Bueno, por supuesto que si usted es mamá y si tiene más de un hijo ya ha podido experimentarlo. Y bueno, hay algunos niños que tienen que privarse de la leche materna por distintos padecimientos quizás de su mamá, pero hay otras maneras también de sustituir de alguna u otra forma este nutriente tan importante. Y bueno, pues queremos compartir una información también muy valiosa con ustedes sobre un estudio que fue publicado en el sitio de BBC Mundo esta semana. Nos habla de un estudio que vincula el uso de los antibióticos en bebés con el incremento de peso. Esta nota nos informa sobre específicamente algunos antibióticos que cuando son dados a los niños, pequeñitos principalmente, podrían incrementar su peso en el futuro, según un estudio realizado por investigadores estadounidenses. Esta investigación, hecha con más de 11.500 bebés, fue publicada por el International Journal of Obesity y muestra que los niños menores de 6 meses, a los que se les daba algunos antibióticos, tendían a ser más pesados cuando crecían. Los científicos creen que los medicamentos pueden afectar a una bacteria en el intestino y que lo lleva a generar algunos cambios de peso. Sin embargo, advierten que es necesario hacer muchas más investigaciones para confirmar este vínculo. Bueno, por supuesto que un niñito cuando se enferma, y depende de qué enfermedad tenga, pues sí se ve en la necesidad del médico de recetar antibióticos. No se trata de irnos a los extremos, como siempre decimos, pero tomamos como fuente esta publicación que realiza el diario BBC Mundo en su sitio en internet para poder tener alguna referencia sobre qué es lo que está pasando en el mundo con respecto a la salud y algunas investigaciones. Quiero contarles que estamos intentando localizar a la doctora María Luisa Ávila, quien es nuestra invitada para el día de hoy. Sin embargo, ella, como es tan trabajadora, probablemente está en este momento con alguna ocupación allá en el Hospital de Niños. Con ella queremos conversar sobre el tema que les presenté hace un momento, así que mientras seguimos intentando localizarla, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a intentar entonces localizarla para que nos cuente ella sobre el tema que les habíamos adelantado de la diarrea en los niños. Ya volvemos. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Porque usted está de mañana con Monumental. 10 de la mañana con 14 minutos, y como esta es una revista en donde pretendemos mejorar su calidad de vida y compartir temas diversos de salud, no solamente de lo que ocurre en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras, queremos compartir con ustedes una cápsula interesantísima. Algunos podrán juzgar, por supuesto, esta práctica que tiene lugar propiamente en Alemania, pero lo cierto es que es una realidad que queremos mostrarles. Vamos a presentar una importante información sobre las clínicas que poseen cunas para aquellas madres que desean abandonar a sus hijos. Esto ocurre en Alemania, es un caso real y queremos compartirlo con ustedes para que sepamos todos y tengamos esa noción global del mundo en el que vivimos. A la vera de una tranquila calle de un suburbio de Berlín, un cartel con una flecha apunta hacia un sendero que se abre paso entre los árboles.
el cartel dice cuna. Al camino hay una caja de acero inoxidable con una manija. Dentro de la caja hay un par de pequeñas mantas dobladas para abrigar al recién nacido. La cálida temperatura del contenedor es tranquilizadora. En su interior también hay una carta con indicaciones de qué hacer si uno cambia de opinión. Alrededor de 2 veces al año, alguien camina por esta recluida senda que conduce a la parte trasera de un hospital alemán, para dejar allí a un bebé nacido, tal vez en secreto y pocas horas antes. Esta persona se marcha luego de allí. Ya no volverá a ver al recién nacido. Cuando éste crezca, no sabrá cuáles son sus orígenes. El anonimato es precisamente el punto que critican aquellos que están en contra de este sistema, que data del medioevo y que volvió a implementarse en los últimos 10 años. Podrían ser padres inescrupulosos o incluso proxenetas que presionan a las madres para deshacerse del niño, dicen los críticos. Este es un argumento que rechazan los impulsores del proyecto. Según ellos, les están ofreciendo a las madres desesperadas una manera segura de abandonar a sus hijos no deseados. Si no existiera esta posibilidad, dicen, muchas dejarían a sus bebés muertos de frío a la intemperie. O peor aún, recientemente se resolvió un caso en una corte alemana en el que la madre estaba acusada de tirar a su bebé desde el balcón de un 5º piso. Por casos como estos, la iniciativa está ganando impulso para extenderse por Europa, desde los estados bálticos hasta Alemania, Austria, Polonia y la República Checa. Algunos analistas creen que su difusión es mayor en los países con un pasado comunista y en los países católicos, donde tener un hijo sin estar casado es visto con muy malos ojos. Al principio, la madre puede volver a buscarlo si está arrepentida, pero luego, cuando el bebé ingresa al sistema de adopción, ya pierde su derecho. En una de las cunas instaladas en Hamburgo, han dejado 42 bebés en los últimos 10 años. De las 17 madres contactadas por los organizadores del sistema, 14 volvieron por sus niños. Sin embargo, estos argumentos no convencen al Comité de la ONU ni a los críticos que siguen pensando que las cajas para recién nacidos son un regreso al pasado, cuando la Iglesia contaba con un mecanismo similar para que las madres entreguen a sus hijos no deseados. Se trata de 2 puntos de vista de 2 grupos bien intencionados. La voz que todavía nos hace falta escuchar es la de la madre que no sabe qué hacer con su bebé. Informó para ustedes Floribet González, edición Pablo Díaz, con información de la BBC de Londres. Agradecemos muchísimo el trabajo de nuestra compañera Floribet González y sin duda alguna es un tema que nos invita a sensibilizarnos muchísimo, como el tema que también vamos a tratar a continuación en Usted qué haría. Y bueno, sí queremos hacer la aclaración de que nos fue imposible localizar a la señora María Luisa Ávila, pese a que habíamos coordinado con ella estar en la entrevista vía telefónica hoy a las 10 de la mañana, pues ella tendrá sus ocupaciones en este momento que le impiden comunicarse con nosotros, así que agradecemos la comprensión de ustedes, nuestros queridos radioescuchas y televidentes de Canal 2, les prometemos que el tema lo dejaremos para próximos segmentos de la revista. Y bueno, ya estoy aquí en compañía de don Jesús Rosales, del Centro de Estudios para la Familia, y también de don Luis Fernando Calvo, de la Asociación por la Vida. Ellos nos acompañaron la semana anterior para hablar de un tema también muy sensible, que invita a una reflexión impresionante. Estuvimos conversando de la eutanasia. Buenos días. Buenos días, Natalia, y todos los amigos que nos escuchan, pues muy felices de estar por acá nuevamente para tratar este tema que es de actualidad, es de relevancia y que tiene muchísimo que ver con la forma en que concebimos nuestra sociedad, ¿no? Correcto. Un privilegio estar de nuevo con ustedes. El privilegio es nuestro y gracias por haber vuelto esta semana para abarcar con mayor profundidad este tema que, para quienes no nos escucharon, tenemos preparada una información para introducir un poco más el tema. Así que les invito a compartir con nosotros, a escuchar la siguiente cápsula. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? La eutanasia tiene como fin evitar sufrimientos o prolongar la vida de un enfermo en etapas terminales. A lo largo de los últimos años, muchos países han llevado a cabo la muerte asistida de forma clandestina. Sin embargo, Holanda fue el primer país en legalizar la eutanasia o el suicidio asistido. La ley entró en vigor a partir del 1 de abril del 2002.
Ante esta situación, algunas personas se preguntan sobre el impacto que ha tenido la legalización de la práctica en dicho país. Por esta razón, científicos del Centro Médico de la Universidad de Erasmus en Rotterdam, el Centro Médico de la Universidad VU en Ámsterdam y el Centro Médico de la Universidad de Utrecht en Holanda realizaron un estudio para conocer el impacto de la eutanasia en Holanda. Las conclusiones arrojaron resultados sorprendentes. El informe determinó que la eutanasia se practica principalmente en personas jóvenes y pacientes con cáncer, y no en asilos de ancianos u hospitales como se pensaba. Debido a la importancia de este tema, en nuestra sección ¿Usted qué haría?, queremos volver a discutir sobre la eutanasia o el suicidio asistido. ¿Está usted de acuerdo con la muerte asistida? ¿Considera usted que está en potestad de decidir sobre su vida y la vida de las otras personas? ¿Aplicaría usted la muerte asistida a un paciente desahuciado? ¿Usted qué haría? Con información de BBC Mundo, una producción de Laura Ávila y Natalia Monge para De Mañana con Monumental, bajo la dirección de Michelle Mitchell. ¿Usted qué haría? Lo estuvimos conversando ampliamente la semana anterior y hoy queremos dar continuidad al tema de la eutanasia, y como bien lo decía don Luis Fernando Calvo de la Asociación por la Vida, es un tema de actualidad. Tan es así que el día de ayer se anunció el lamentable fallecimiento de Tony Nicholson, un hombre británico parapléjico que emprendió una infructuosa batalla para que se le concediera la muerte asistida. Para quienes no conocen a este personaje o no lo conocieron, pues Nicholson era un jugador de rugby y él quedó paralizado del cuello hacia abajo luego de sufrir un accidente cerebrovascular durante el 2005. Este hombre trató de obtener su derecho a una muerte asistida debido a que la mayor parte de su cuerpo se encontraba paralizado mientras que su mente seguía lúcida como siempre. He aquí el debate, don Luis Fernando y don Jesús, en el que entramos la semana pasada, porque ustedes mencionaban dos aspectos fundamentales, creo yo, de lo que se conversó la semana anterior. El primero es que una persona no pierde su dignidad bajo ninguna circunstancia en la vida, ni siquiera cuando tiene una enfermedad paliativa o como el caso que acabamos de citar. Y el segundo aspecto fundamental es que ustedes nos comentaban que legalizar la eutanasia podría abrir portillos muy peligrosos para la sociedad. Así es. Los micrófonos son de ustedes y de nuestros radioescuchas para que también puedan opinar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Sí, en realidad, cuando uno ve un caso específico como este, podría en realidad conmoverse y decir, bueno, él tenía todo el derecho a pedir esa muerte asistida, ¿verdad? Y como bien lo dice el término eutanasia, ¿verdad? Viene del griego que significa bien morir, justamente. Él lo que estaba apelando era eso. Sin embargo, efectivamente, como lo vimos la semana pasada, este tema es muy complejo y tiene muchas dimensiones. Tiene una dimensión, sin lugar a dudas, social, ¿verdad? Por las consecuencias que esto deriva y que puede traer no solo a la persona, sino a los contextos, por ejemplo, familiares, ¿verdad? Donde en una sociedad donde tendemos a que vaya a haber en el futuro muchísimos más adultos mayores en situaciones muy complejas de enfermedades, etcétera, podría haber también mucha presión de carácter psicológico sobre ellos para estar pidiendo justamente el que se les pueda dar una muerte asistida para no tener que ser carga a sus familias, por decirlo de alguna manera. Tiene una dimensión también de carácter político, porque el Estado tiene que ver con políticas públicas en beneficio del bien común, ¿verdad? Y entonces desde ese punto de vista tiene que tener una postura en lo que respecta al tema de la vida, por ejemplo. Tiene que también una dimensión de carácter sin lugar a dudas ética, ¿verdad? Porque esto nos lleva a los valores y a las normas sobre esos valores que abraza una sociedad, de lo que entiende por la vida y la dignidad humana. Y entonces, y tiene una dimensión jurídica también. Tiene una dimensión jurídica donde hay regulaciones sobre si se considera
un asesinato, si se considera un suicidio cuando hay participación de la persona directamente, etcétera, y las regulaciones que esto tiene en el Código Penal, por ejemplo, en el caso nuestro. Entonces, el tema es muy complejo, ¿verdad? Y aunque uno se puede aproximar a él desde una perspectiva básicamente de misericordia y decir sí, por un asunto de piedad pareciera que la persona puede y debe de escoger si quiere seguir viviendo o no, los portillos que abre a nivel social, político, repito, ético, etcétera, son muy serios, ¿verdad? Y no solamente tiene que ver con la persona, sino con el contexto donde vive esa persona, y repito, y podría dar paso a situaciones donde ya no medie la conciencia lúcida, digamos, de esa persona, sino también presiones de carácter psicológico que pueda tener y estar pidiendo entonces su derecho a morir, ¿verdad? Claro, don Luis Fernando, pero el caso que vimos, bueno, nos aclara o nos cuenta el diario que lo publicó, que realmente esta persona, este exjugador de rugby, tenía plenas facultades para poder decidir. Claro, eso es tal vez un caso similar al que se expone en la película Mar Adentro, que tal vez algunos hayan visto, ¿no? Con Javier Bardem. Creo que sí, es una situación difícil, pero digamos concuerdo con lo que dice don Jesús en lo siguiente. En los países en los que se ha legalizado la eutanasia, por ejemplo es el caso de Suiza, hay una institución que se llama Dignitas, que pues se ha popularizado muchísimo, o sea, digamos, se ha hecho cierto nombre precisamente porque es un organismo que provee estos servicios, entre comillas diría yo, de la eutanasia. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Y lo veíamos la semana pasada, se ha generado algún turismo inclusive, ¿verdad? Por ejemplo, de gente que en sus países de Europa la eutanasia no es legalizada y entonces viaja a Suiza para morir, ¿verdad? Para morir bien, como decía don Jesús, porque eso es lo que trata de darnos a entender la eutanasia, es un bien morir. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Digamos, viendo reportes y viendo información, se ha visto que personas con depresiones severas han optado por la eutanasia. ¿Es esto correcto? Bueno, pareciera que una persona que está en una situación de depresión severa no está con la capacidad de decidir si quiere seguir viviendo o no, ¿verdad? Porque obviamente la depresión va a afectar seriamente sus capacidades mentales y psicológicas, ¿no? O sea, la persona probablemente pueda hacer sus labores normalmente, pero su estado de ánimo, ¿verdad? La perspectiva hacia el futuro, la visión de esperanza que normalmente los seres humanos tenemos estará seriamente coartada por esta depresión. Entonces, claro, que una persona en esa condición busque la eutanasia es sumamente peligroso, eso es sumamente peligroso, ¿verdad? Y bueno, claro, remitiéndonos al tema de la dignidad humana, pues claro, la dignidad humana no va a depender de si podemos, en este caso en particular, seguir jugando rugby o no. No va a depender de si podemos hacer ciertas labores o no, ¿verdad? La dignidad humana es podríamos decir que es con toda confianza un hecho, es una realidad que el ser humano tiene por su única condición de ser miembro de la raza humana. Y esto es importante. Por ejemplo, los estados no me otorgan a mí la dignidad humana. Yo no tengo dignidad humana o no soy poseedor de derechos humanos porque el estado me lo diga, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué es lo que pasa si el estado algún día me deja dar esos derechos? Bueno, mi vida correría serio peligro, ¿verdad? Y eso es lo que ha generado en algunas instancias de la humanidad, pues, genocidios y algunas situaciones problemáticas. Entonces, claro, mi dignidad no depende de lo que yo pueda hacer. Hay un autor de renombre que se llama Peter Singer. Peter Singer defiende esta perspectiva en la que el ser humano tiene valor de acuerdo a las capacidades que él tiene, ¿verdad? Peter Singer, por ejemplo, apoya el infanticidio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el infante, ¿verdad? El recién nacido, o hasta 1 año o 2 años, no tiene muchas capacidades que si tiene un niño de 12, 15 años, 20 años, 30 años, ¿no? Un muchacho tiene 30 años, una persona ya, digamos, con mayores capacidades mentales. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir acá? Que claro, es sumamente grave que tratemos de definir que la persona tiene valor y su vida tiene valor de acuerdo a las capacidades que tenga.
Entonces el tener o no tener capacidades no aumenta ni disminuye mi dignidad humana. Por eso es que la eutanasia, digamos, no debería ser en ningún momento una política pública, sino que más bien la política pública debería dirigirse hacia los cuidados paliativos. Muy bien, queremos recordarles que nuestra línea telefónica está habilitada para que usted pueda participar con nosotros. Si usted es detractor de la eutanasia o si usted por el contrario la defiende y le parece que es algo que debería de practicarse legalmente en nuestro país, su opinión va a ser valiosa para nosotros. De hecho, que este segmento y cualquier sección del programa no sería lo mismo sin la participación que ustedes como radioescuchas y televidentes del programa nos puedan hacer. Así que queremos recordarles nuestra línea telefónica 905-222-0000. Llámenos llámenos estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. También, por supuesto, que pueden participar a través del Facebook, aquellas personas que están siguiéndonos a través del streaming de Canal 2, a través de cdr.cr. También tenemos aquí nuestra conexión habilitada en el Facebook de Mañana con Monumental, del mismo nombre, de Mañana con Monumental. Bueno, hay mucho de qué hablar, hay muchas aristas y podríamos ponernos en los zapatos de cualquiera de las dos partes, ¿verdad? Tanto de la persona que está padeciendo de una enfermedad que le hace suponer que es meritorio, por favor, que le quiten la vida, pero también de los familiares. Y un caso también de actualidad que ya tiene pues su buen tiempo de estarse generando noticias en torno a él es el caso del cantante Gustavo Cerati. Recordarán ustedes que él también sufrió algún evento cerebrovascular que lo tiene en una cama y él pues evidentemente ha ido limitando sus capacidades casi que de forma repentina. Su madre insiste en que cuando ella le dice algo, él reacciona. Sensibilicémonos un poquito de esto y ahorita quiero que ampliemos un poco más para recibir la llamada de don Marco, que nos llama desde Tibás. Don Marco, muchas gracias por participar. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. No, simplemente quiero participar diciendo que el Estado, a mi juicio, no tiene potestad para decidir si una persona quiere conservar o quiere dejar de conservar su vida. En consecuencia, los seres humanos son libres de decidir si quieren vivir o no. El Estado tiene que garantizar nada más que ellos puedan decidir si quieren vivir o no. Ahora, toda ética, a mi juicio, está fundamentada en una metafísica, o sea, en lo que el ser humano se defina. El ser humano simplemente es un animal consciente de su existencia. Entonces, si quieres dejar de tenerla, dejar de conservarla, el Estado le debe garantizar ese derecho de morir y de morir sin dolor. Gracias. Muchísimas gracias a usted, don Marco, que pues aporta esto tan valioso. Así que nuestros invitados de hoy van a ampliar el tema con respecto a esta opinión. Vamos a ver, desde la perspectiva del Estado, desde lo que se supone debe el Estado regular, tenemos que decir que las políticas públicas justamente buscan el bien común de la sociedad. O sea, los seres humanos no somos seres individuales únicamente, sino que somos seres, por principio somos seres relacionales, somos seres familiares y somos seres sociales. Y el Estado justamente lo que hace es, mediante las políticas públicas, concentrar objetivos, recursos y justamente políticas para el bien común de una sociedad. Entonces, desde esa perspectiva, imagínense que si nosotros nada más atribuyéramos todo el quehacer de las personas a nuestros deseos y requerimientos personales, sería muy difícil la convivencia, ¿verdad? Justamente las políticas públicas tienen ese propósito del bien común. Entonces, desde esa perspectiva, uno lo que se debe de preguntar es si como política pública, si como principio fundamental de una sociedad y por lo tanto el Estado como regulador y promotor de esa sociedad, protege la vida o posibilita el que las personas en estados o en situaciones terminales decidan terminar con sus vidas. Esa es la pregunta, ¿verdad? Y si el Estado opta como principio fundamental por el resguardo de la vida, porque le da un valor y una dignidad a la vida humana, pues entonces obviamente ese Estado
va a definir una política claramente en la que no está incorporada la eutanasia. Todo lo contrario, ahí la política pública más bien es ayudarle a la persona en una situación extrema para que tenga los cuidados paliativos del caso, para que pueda llevar su enfermedad, ¿verdad?, con la mejor calidad de vida posible. Y eso es por lo menos lo que se hace en Costa Rica, ¿verdad? En Costa Rica nosotros tenemos un sistema de cuidados paliativos que yo diría es excelente y ejemplar, donde los pacientes en estado terminal reciben una ayuda integral, ¿verdad?, por parte del sistema de salud, que hace y que acompaña a ese paciente en su proceso hasta que tenga una muerte natural. Perfecto, vamos a recibir la llamada telefónica que tenemos de doña Emilia para seguir conversando de este tema, la eutanasia. ¿Cómo está, doña Emilia? Muchas gracias por participar. Buenos días. Buenos días. Mire, yo lo que quiero es comentar sobre el comentario de su señor don Marcos. Ajá. El problema es que este señor considera que él es un animal. Uh-huh. y que uno se muere y se queda en el hueco, lo entierran y ya no hay nada más. El asunto es que nosotros tenemos una trascendencia espiritual y un alma que es eterna. O sea, nuestra alma va a continuar y esta vida es nada más que un paso para poder nosotros llegar a una vida mejor. Nosotros aquí estamos en esta vida como una transición. Entonces nosotros no tenemos derecho de disponer ni de nuestras vidas y muchísimo menos de las demás, ¿verdad? Muy bien, doña Emilia, muchísimas gracias por este valioso comentario y una opinión que es tan válida como la de don Marco, ¿verdad? Igualmente respetables ambas. Claro. Tenemos también a Maynor desde Alajuela. Maynor, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo pienso que se debería hacer como la donación de órganos, que uno con sus 5 sentidos firme un papel por si algún día está en esa situación, ya está la decisión tomada anteriormente. Bueno, esa es mi opinión. Muy bien, muchísimas gracias, don Maynor. Bueno, ven que genera mucha polémica, mucha controversia y que, como lo hemos dicho desde el inicio, cualquier opinión es igualmente bienvenida y respetada en el programa. Vamos a recibir a Marco. ¿Será el mismo Marco? Vamos a ver, don Marco, bienvenido. No, soy otro, pero otro Marco. Totalmente diferente. Perfecto, qué dicha que participa con nosotros, don Marco. Muchísimas gracias. Sí, un día participé, pero bueno, se me cortó ahí, iba a participar más bien. Ahora lo que quiero decirles es, por ejemplo, que yo escucho que siempre hablan de eutanasia y que permiso para morir y que esto y que el otro, y que aquí y que allá. Pero como decía esta señora, bueno, omitió a Dios en lo que es la palabra, por lo menos, aunque esencialmente ahí estaba. Pero es cierto, ¿cómo hablan de que si le dan permiso y que si y que si se puede y que no? Y Dios, ¿a dónde dejan a Dios? Y la Biblia dice que el que se quita la vida, Dios se la quita a él. Y nadie puede quitarle la vida a nadie. Según ellos, con dar permiso, entonces ya esa persona se puede morir. Y el suicidio, el perder la vida, el perder el alma, que se va al infierno si uno se quita la vida, que es lo que Dios, es lo único que Dios no perdona. Y eso, ¿dónde lo dejan? Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias, don Marco. Hay otra llamada, qué bueno, tenemos a Gerardo desde Desamparado. Don Gerardo, bienvenido. Buenos días a todos, gracias por el espacio. Mi humilde opinión es que el solo hecho de estar vivo, en el momento de la fecundación, ¿cuántos espermatozoides habrían dado lugar a una persona diferente a mí? Y todos esos que no existieron, yo gané la carrera, yo existo. Ese es un motivo, yo sé que mucha gente no tiene ese motivo o lo ha perdido, para dar gracias. Estar vivo es un privilegio, sin tomar en cuenta también el montón de portillos legales que se abriría para el asesinato legal. Otra cosa es no llamarle distinto a lo que tiene su nombre, se llama asesinato o se llama suicidio, así como suena crudo y real. Para mí es eso, en mi humilde opinión, asesinato y suicidio. Le cambiamos el nombre para no sentirnos manchados o incómodos con ese término. Bien, muchísimas gracias, don Gerardo. También recibimos a don Carlos desde Guapiles. Don Carlos, muchas gracias por participar. Hola. ¿Cómo está? Bienvenido. Bienvenido. Qué bueno. ¿Cuál es su comentario, don Carlos? Bueno, en realidad, la gente tiene derecho.
Don Carlos, le agradezco si le puede bajar un poquitito el volumen a su radio para poderle escuchar bien su comentario. Okay. Gracias. No, la gente tiene derecho a elegir cómo vivir y también a elegir cómo morir. O sea, eso me parece que queda a interpretación de cada persona en su sano juicio. Y no podemos ejemplificar y generalizar que la gente crea o no crea en un ser supremo. La verdad, eso también queda general para cada persona. Entonces la fe no se discute, me parece que aquí la fe no debería entrar en discusión con el tema. Gracias. Bien, muchísimas gracias, don Carlos. También vamos a ver, Bernay desde Turrialba. Bernal desde Turrialba. Bernal, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, gracias. Todo bien hasta el momento, Natalia. Qué bueno. Natalia, básicamente yo considero que la eutanasia es algo muy de cada quien. O sea, en este caso hay gente que opina que no, que digamos en realidad no debería ser. Lo que pasa es que yo lo veo como una decisión meramente de momento, en ese momento. Solamente cuando uno está ahí y está sufriendo ese dolor, porque recordemos que el cuidado paliativo es como una especie de alivio, pero digamos o sea, jamás presenta una recuperación. Yo digo que uno tiene el derecho también a decidir o no sobre cómo quiero yo que la familia me vea a mí en mis últimos días. Muy bien, vamos a recibir 2 llamaditas más para que nos dé chance de que nuestros expertos también nos sigan pues dando sus opiniones. Don Germán nos llama desde Santo Domingo, bienvenido. Gracias, buenos días. Yo considero que la persona está viva cuando puede vivir por sus propios medios, o sea, cuando no es asistido la vida. Esa es la parte que creo que a veces tiene la gente un poco de noción de si estoy vivo o no estoy vivo. Entonces, me parece que si yo estoy vivo con esos medios, respiro, como, tengo mis necesidades, yo estoy vivo y ahí sí tengo la capacidad de decir, ok, puedo mantenerme con vida, que me ayuden a vivir bien. Pero ya cuando una persona está en un estado en el cual es asistido mecánicamente, creo que es donde ya la persona puede tomar la decisión o haber tomado la decisión de, bueno, yo decidí, cuando yo no puedo mantener por mí mismo, que me dejen, que me desconecten, que no me asistan y morir en paz, como diría, ¿verdad? El Dios, o sea, el Señor, te tiene con vida hasta el momento que Él quiera, pero no cuando está por medios asistidos, considero, ¿verdad? Bien, muy interesante su planteamiento, don Germán. Le agradecemos mucho su participación y vamos a recibir ya una última llamadita. Ella es una oyente que nos pide guardar el anonimato y así lo haremos. Nos llama desde Cartago. Bienvenida y muchas gracias por participar. Gracias, Natalia. En mi caso personal, yo intenté suicidarme 2 veces porque estaba en depresión. Lo intenté seriamente. Gracias a Dios no lo logré. Sin embargo, tiene razón el señor que dice que cuando una persona está en depresión no puede o no debería tomar decisiones así. Sobre todo lo que debe hacer es ayudársele a la persona a que salga de su depresión para ver si realmente quiere vivir o no. Y luego, ahora que tengo más de 60 años, estoy muy activa y siento que soy útil a la sociedad y que uno no debe atentar contra su vida, pero solo se recupera uno por medio de principios espirituales. Muy bien, muchísimas gracias a esta buena oyente que decidió compartir con nosotros su testimonio, muy valioso, muy impactante también, y enhorabuena que pudo contarnos la historia en este programa. Bueno, ahora sí, los micrófonos son de ustedes nuevamente. De todos los comentarios reunidos ahorita, ven que hay un buen balance, detractores y gente que está a favor de la eutanasia. Me llama la atención pues el tema de la fe, no se puede dejar de lado para tratar y tener este debate sobre la eutanasia. ¿Es pecado el suicidio? Según los católicos, ¿verdad? Quitarse la vida es un pecado. ¿La eutanasia será un pecado? ¿Será sinónimo de suicidio? Claro, bueno, en sentido estricto, claro, la Iglesia Católica como tal no aprueba la eutanasia, no aprueba el suicidio, ¿verdad? En realidad caería en términos generales, ¿verdad? En términos generales, bajo la misma óptica. Lo que sí ha
digamos, la Iglesia en los últimos tiempos, y más que todo a partir de las aportaciones de las ciencias sociales, he llegado a algunas conclusiones, no para aprobar, digamos, la eutanasia o el suicidio, sino que en su proceso de reflexión sobre la muerte ha incorporado algunos temas importantes. ¿Cuándo se da la muerte? Eso es un tema importante, ¿verdad? Donde las ciencias tienen una aportación muy importante también, que la Iglesia trata de incorporar. Y lo otro es, de frente al suicidio, todas las agravantes o todas las situaciones que impiden que la persona tenga una conciencia de lo que está haciendo. Es decir, una persona que se suicida claramente no está usando plenamente todas sus facultades, ¿verdad? Porque el ser humano, por definición, busca sobrevivir, busca alargar su vida lo más que pueda, busca tener una vida larga. Nadie quiere la muerte, nadie por definición quiere la muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona busque el suicidio? Bueno, claro, hay factores mentales, hay factores, por supuesto, inclusive ya a nivel de la bioquímica, por ejemplo, de desbalances enzimáticos, desbalances hormonales, que a veces hace que las personas entren en depresiones agudas. Entonces, yo creo que la Iglesia, digamos, en ese sentido, pues se incorpora esto en su proceso de reflexión, ¿verdad? Que tal vez antes, en el pasado, valga la redundancia, pues se juzgaba con mucha dureza el tema del suicidio, ¿verdad? Por supuesto, no se está a favor del suicidio, pero se comprenden las agravantes que pueden llevar a una persona a hacer algo tan antinatural, ¿verdad? Y eso es un término fuerte, algo tan antinatural como querer quitarse la vida. Y ahora, de frente a lo que decían los señores que participaron, hay algunos puntos importantes, como lo decía don Jesús, por ejemplo, que el Estado no debe coartar mi libertad de decidir. Bueno, el Estado todos los días, por el bien de nosotros, coarta nuestra libertad de decidir. Algo muy sencillo. Yo, por ejemplo, no sé, tal vez a alguien le gusta salir de fiesta y tomar y beber licor, ¿verdad? Fumar en un centro público, como exacto. Lo es ahora, tan censurado. Exactamente. Hay obviamente políticas, hay públicas que ayudan precisamente, como decía muy bien don Jesús, a este bien común. Otro señor decía, es que somos un animal con conciencia. Bueno, bendito Dios que somos más que un animal con conciencia, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que ha tratado de impulsar la doctrina de los derechos humanos, ¿verdad? Reconocer que el ser humano tiene derechos que le son inalienables, ¿verdad? Que su vida está revestida de particular dignidad y que esta dignidad es mayor que la del resto de la naturaleza, el resto de la creación, ¿verdad? Evidentemente, por ejemplo, si vemos, no lo mismo, y esto es algo natural al ser humano, si vemos un ser humano en la calle con algún problema particular, lo ayudamos o lo trataremos de ayudar de una forma distinta a si vemos un perrito o un gatito en la calle con un problema. Y esto es con natural al ser humano, esto ni siquiera hay que justificarlo mucho, y por supuesto estoy abogando también por que protejamos a los animalitos. Es una cuestión de fe. Bueno, la fe puede, claro, la fe tiene una perspectiva ética y moral, pero creo que el abordaje no necesariamente tiene que ser de la fe. O sea, podemos hablar a favor o en contra de la eutanasia sin necesariamente incorporar nuestra dimensión de fe. Otro señor decía, ¿cómo quiero yo que mi familia me vea? Él decía eso, abogando a favor de la eutanasia. Y claro, y la familia probablemente lo que quiere es verlo lo más posible. Entonces, ¿cómo quiero que mi familia me vea? Que mi familia me vea. El hecho de que yo exista, de que yo sea, es mucho mejor a que yo deje de existir y que yo deje de ser. Y claro, por supuesto que todos podamos tener una vida lo más digna posible, pero el hecho de existir es siempre mejor que no existir. Pero aquí hay que evitar caer en un error. A veces también se ha pretendido de que debemos extender la vida lo más que se pueda. Doctor, haga lo que usted tenga que hacer, no se preocupe por la plata, que mi papá de 85 años viva, ¿verdad? Y eso tampoco la Iglesia, y eso desde una perspectiva no solo eclesial, católica o cristiana, sino desde una perspectiva ética, eso tampoco es conveniente. Entonces hemos hablado de eutanasia, pero también deberíamos hablar de la distanasia, que es tratar de alargar la muerte lo más que se pueda. Hay un término también que se utiliza para hablar de la distanasia, que es el encarnizamiento terapéutico. Es un término un poco particular. ¿De qué estamos hablando? Que tampoco debemos someter a personas en un estados terminales a tratamientos que atenten contra su dignidad, si este tratamiento no le va a ayudar a la persona a
alargar considerablemente o alargar su vida o mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, no sé, tal vez algún ejemplo, y por favor no me lo tomen puntualmente. Tal vez una persona de 85 años que la única solución posible, con un porcentaje, no sé, de 20% de probabilidad de mejora, que le tengan que hacer una operación a corazón abierto, probablemente lo mejor es que se vaya para su casa, ¿verdad? Y no tenga que pasar por esa operación a corazón abierto, ¿no? Ese es un tema importante, ¿verdad? Claro, aquí hay un juicio ético que se debe hacer en el momento, ¿verdad? Pero esa perspectiva de que con tal de alargar la vida a algo, ¿verdad? Vaya yo a someterme a tratamientos distintos que sean nocivos y que no necesariamente vayan a tener alta probabilidad de éxito, eso también debemos evitarlo. Don Jesús, antes de escuchar también más aportes que usted quisiera compartir con nosotros, vamos a leer los comentarios que están generándose en nuestro Facebook de Mañana con Monumental. Wilson Manuel Valdelomar nos escribe: si aceptamos esto, o sea, la eutanasia, le dejamos abierto el portillo a la pena de muerte y no estoy de acuerdo. También Michael Rivera dice: si Jesús levantó a muertos, ¿cómo Dios no va a levantar a una persona con una enfermedad y sanarla? Ante todo diagnóstico natural, está el diagnóstico sobrenatural. Dios hace lo imposible posible. También Juan Castro nos escribe: por más portillo que digan que se abren, lo que sí no debe pasar es dejar en manos de iglesias o leyes arbitrarias la decisión de si una persona deja de vivir o no debido a una enfermedad terminal o excesivamente perturbadora. Nada de que uno trasciende o pensar en un castigo divino. Pensemos un poco más en la salud y en condiciones más humanas, no tanto en mandatos. También Esteban Beltrán nos escribe: la muerte digna es el resultado de una vida digna. Y Sergio Abarca nos dice: a todas las personas que están a favor de la eutanasia, lean el libro de Job en la Biblia y después decidan. ¿Vieron? El tema de la fe jamás lo podemos excluir de este debate, don Jesús. Sí, yo creo que a partir de los comentarios que hemos oído y hemos también compartido por medio de la lectura, vemos que hay posiciones a favor y posiciones en contra, pero en medio también hay una serie de matices, ¿verdad? Porque el tema es complejo, como lo hemos dicho siempre. Y desde la semana pasada decíamos, para tener un mejor criterio hay que estudiarlo a fondo, ¿verdad? No solo abordarlo desde una perspectiva emocional o de impulso, sino viendo todas las consideraciones y todas las perspectivas, como hemos dicho, de tipo jurídico, antropológico, científico, y desde la perspectiva de la fe también, sin duda alguna. Yo creo que, por ejemplo, si nosotros lo vemos desde el punto de vista científico y lo vemos desde el punto de vista ético, que sin lugar a dudas tiene también esas dos dimensiones, vemos, por ejemplo, cómo ha cambiado desde el punto de vista médico algunas consideraciones a través de la historia. Por ejemplo, alguien en algún momento, a partir de la ciencia, decía que la vida, hasta que el corazón no dejara de latir, seguía existiendo como tal, ¿verdad? Hoy en día también sabemos que la medicina, aunque el corazón siga latiendo, de alguna manera se puede determinar que cuando el cerebro muere, ¿verdad? Cuando hay muerte neurológica, prácticamente ya no hay vida, ¿verdad? Entonces, y que la recuperación no es posible. Entonces, alguien podría decir, bueno, ya con muerte cerebral mantengamos a esa persona conectada a una máquina, ¿verdad? Indefinidamente, aunque ya esté muerta cerebralmente. Ya sabemos que ahí no va a haber posibilidades de recuperación. Entonces, es por eso que los médicos muchas veces toman la decisión de desconectar a una persona cuando ya hay muerte cerebral, por ejemplo, Claro. porque no hay posibilidad de recuperación. Entonces, ahí la medicina, sin duda alguna, que tiene un principio fundamental, que es preservar la vida, darle mejor calidad, luchar por la vida, también encuentra, yo creo, una gran sincronía con los aspectos de la fe. Aquí se han mencionado, sin duda alguna, en muchas de las llamadas, no estamos hablando de religión, estamos hablando de una dimensión de esperanza, ¿verdad? De una dimensión que la tiene el ser humano.
una dimensión de esperanza que es la que nos permite a nosotros, lo que decía Luis Fernando, vivir, luchar por la vida, por donde más yo pueda, ¿verdad?, prolongar. Ahí voy a estar haciendo lo posible para eso. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que buscar es justamente desde todos los ángulos, desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista de la ética y desde el punto de vista de lo social, nosotros debemos de buscar cómo dar mejor calidad de vida a las personas, y aún en las etapas terminales, justamente, y repito, y eso yo no me voy a cansar de señalarlo, por lo menos en Costa Rica, los cuidados paliativos, el sistema de salud nuestro, con todas sus limitaciones y todo lo que hemos podido ver en los últimos años, sin embargo, los cuidados paliativos, lo que uno encuentra en el hospital, por ejemplo, Blanco Cervantes, o en la Clínica del Dolor, es extraordinario. Es un grupo de profesionales que luchan por darle dignidad, por darle calidad de vida a las personas que están en situaciones extremas de salud, y yo creo que es por esa vía donde el Estado debe de caminar, y no por la vía de legalizar una acción que lo que significa justamente es decidir a que una persona muera, ¿verdad? Excelente. Leo un último comentario que nos ingresó al Facebook, es de Marce Chávez Campos, y con esto ya prácticamente vamos a cerrar el segmento de hoy. Ella nos escribe: estoy de acuerdo con tener la opción de escoger la eutanasia en casos de enfermedad terminal. ¿Por qué no? Es gente que está sufriendo, no es suicidio, es el derecho a escoger, dice ella. Esto no tiene nada que ver con Dios. Los que creen que eso los lleva al infierno, no lo hagan. Simplemente quiero tener mi derecho a escoger. Bueno, y podríamos poner en la palestra también el tema de el aborto versus la eutanasia. En el aborto se alega muchísimo de que esa criaturita que acaba de comenzar a formarse no tiene poder de decisión. Bueno, pues ya un ser humano formado sí, podría ser un argumento para muchas personas. Pero como ven, es un tema de nunca acabar. Así que agradecemos muchísimo a don Jesús Rosales del Centro de Estudios para la Familia, y también a Luis Fernando Calvo de la Asociación por la Vida por haber compartido con nosotros sus valiosísimos conocimientos. Muchas gracias, Natalia, y por el espacio más bien. Un gran honor estar en el programa. Gracias, que tengan un feliz fin de semana, porque ya estamos casi que cerrando esta semanita. Bueno, amigos, y con esto terminamos el programa de hoy. No sin antes invitarlos a que estén atentos a nuestro perfil de Facebook y también al sitio www.monumental.co.cr, porque cada día les posteamos el programa, es decir, esta grabación que se hace durante el programa que está haciendo en vivo, pues lo subimos a través del podcast para que ustedes puedan tener pues una herramienta más, que repasen todo lo que hemos visto a lo largo del programa, y por supuesto que sigan también compartiendo toda la información con personas que no pudieron escucharnos. Soy Natalia Monge, les deseo un feliz día y muchas gracias por habernos acompañado. De mañana con Monumental. De mañana con Monumental.